La enorme nave se movió por el espacio como una montaña oscura. El almirante Vexar estaba de pie en el puente, su cuerpo cristalino, reflejando la luz azul de los paneles de control. Su especie, los caterianos, había gobernado la galaxia, Federación durante 300 años. Estaban orgullosos de su poder y de su imperio perfecto. Almirante, nos acercamos al sistema objetivo, dijo el comandante Sword. Los nexianos parpadearon en secuencia mientras los pensamientos fluían por él. Mente compartida de su pueblo. Los escaneos iniciales muestran una civilización primitiva en el tercer planeta. Ellos usan BASIC, señales electromagnéticas, y tienen núcleos de población dispersos. Vexar sonrió, aunque su rostro de cristal lo hizo. Se parece más a romperhielo. Otra conquista fácil. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Sor? El patrón nunca. Cambios. Mostramos nuestro poder. Ellos se rinden y agregamos otro mundo a la Federación. La Federación había hecho. Esta danza atraviesa 12 sistemas estelares diferentes. Eran expertos en encontrar nuevas especies y hacerlas someterse. Algunos. Las especies se unieron voluntariamente cuando vieron la avanzada tecnología de la Federación. Otros necesitaban una demostración de poder. Ninguno se había negado nunca a rendirse. Comenzamos el protocolo estándar, almirante. Preguntó Sor. Sí, apunta a eso. Pequeño asteroide cerca de su luna. Una ráfaga de plasma debería ser suficiente para llamar su atención. Mientras tanto, en la Tierra, el doctor Conmino se sentó en una pequeña oficina en las instalaciones del radiotelescopio en Corea del Sur. El turno de noche solía ser tranquilo, pero esta noche algo era diferente. Su equipo captaba señales que no coincidían con ninguna conocida. Fenómenos naturales. Mino se inclinó hacia adelante, estudiando los patrones en su pantalla. La precisión matemática era inconfundible. Estas no fueron señales cósmicas aleatorias. Alguien estaba transmitiendo desde más allá de su sistema solar y estaban usando fórmulas matemáticas complejas que cualquier especie inteligente reconocería. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba la línea telefónica segura. Esta era la llamada para la que se había entrenado, pero esperaba que nunca tuviera que hacerla. Parque General Ayeram. Hablando llegó la voz nítida al otro lado. General, este es el doctor Conmino en la instalación de radio. Tenemos situación fría y negra. Las señales se confirman artificiales y se acercan desde fuera del sistema. Había una pausa. El general Park se había estado preparando para esta posibilidad toda su carrera. Como jefa de la Iniciativa Coreana de Defensa Espacial, sabía que la humanidad se estaba preparando para un contacto hostil. Desde la década de 1950, la mayoría de la gente no conocía los programas secretos, las bases ocultas o las armas que oficialmente no existía. ¿Está seguro, doctor? Sí, señora. La progresión matemática es demasiado precisa para ser natural. Alguien es. Vienen y quieren que sepamos que son tecnológicamente avanzados. Entendido. Activación de protocolo 7. Quédate en tu estación y siga monitoreando. La General Park se comunicó de inmediato con su homóloga en los Estados Unidos, luego Rusia, luego China. En cuestión de minutos, las líneas seguras zumbaban por todo el mundo. El sargento Lee Dong-jun recibió órdenes de preparar su unidad de fuerzas especiales para su despliegue inmediato. El doctor Kim Hee comenzó a realizar verificaciones finales en los sistemas, que la mayoría de los gobiernos afirmaban que no existía. En el espacio, la nave de la Federación cargó su arma principal, el asteroide. Lo que habían elegido era pequeño pero visible desde la Tierra con telescopios básicos. La manifestación sería imposible de ignóralo. El rayo de plasma salió disparado. Una línea verde brillante que duró solo 3 segundos. El asteroide simplemente desapareció, convertido en partículas dispersas y gas incandescente. Las transmisiones enviadas en sus idiomas principales informaron los oficial de comunicación. Demanda estándar entregada. Deberíamos recibir su respuesta dentro de 1 hora. Almirante. Vexar asintió con satisfacción. Había visto la misma escena en docenas de mundos. Los primitivos verían la demostración de poder, darse cuenta de que fueron superados y someterse a la autoridad de la Federación. Su crudo electromagnetismo. Las señales sugerían que apenas estaban en su era de la información. Probablemente todavía usaron cohetes químicos y lucharon guerras con proyectiles de metal,
Pero en la Tierra, la respuesta fue muy diferente de lo que esperaba la Federación. «Doc». El doctor Kim Hee se sentó en un búnker a 300 pies bajo tierra. Sus dedos se movían por los teclados que controlaban los sistemas. El público nunca había oído hablar de él. A su alrededor, decenas de técnicos monitoreaban pantallas que mostraban posiciones satelitales, redes de comunicación y redes de defensa que oficialmente no existían. «Ejecuta el protocolo oscuro», dijo Intu. Sus auriculares. En todo el espacio orbital de la Tierra, todos los satélites se quedaron en silencio simultáneamente. Comunicación. Satélites, monitores meteorológicos, sistemas GPS, telescopios espaciales. Todo dejó de transmitir. A cualquiera que esté mirando, desde el espacio, parecería una falla masiva del sistema. La tecnología primitiva se descompone bajo estrés. Pensó él. La verdad era muy diferente. Cada satélite ahora operaba en modo oculto utilizando métodos de comunicación que no dependían de sobre radiación electromagnética, comunicadores de entrelazamiento cuántico, transmisores de ondas gravitacionales y otras tecnologías que estaban décadas por delante de lo que la Tierra afirmaba públicamente poseer. Todos los activos orbitales ahora atracan, informó un técnico. Conmutación de sistemas terrestres para fortalecer las redes. Somos invisibles para sus sensores. Kim Hee sonrió sombríamente. Que piensen que somos primitivos, asustados, escondidos bajo las rocas. Aprenderán la verdad muy pronto. En el buque insignia de la Federación, los alienígenas interpretaron el repentino silencio exactamente como los humanos esperaban. Su tecnología parece haber sufrido un fracaso masivo. Sorit reportó todas las emisiones electromagnéticas de la infraestructura orbital ha cesado. Probablemente estén tratando de esconderse. Predecible, dijo Vexar. Marque esto. Sistema para procedimientos de ocupación estándar. Les daremos unos días para que superen su miedo y transmitan su rendición. Si no responden, enviaremos una manifestación más grande. Pero la Federación había hecho su primera error crítico. Asumieron que el silencio significaba miedo, que la tecnología primitiva significaba pensamiento primitivo. No consideraron que una especie pudiera ser lo suficientemente avanzada como para falsificar tecnología primitiva o lo suficientemente inteligente como para estudiar a sus enemigos antes de revelar sus verdaderas capacidades. El capitán cínico recibió sus órdenes mientras estaba a bordo de lo que parecía ser un barco minero convertido en el cinturón de asteroides. A los sensores de la Federación, si es que se dieron cuenta, el barco parecería un equipo industrial. El casco era de metal en bruto, los motores eran cohetes químicos y la firma de poder apenas estaba por encima. La radiación de fondo dentro de la nave era algo completamente diferente. La tripulación vestía trajes de combate avanzados. Las armas se basaban en principios que la Federación nunca había encontrado. Y los motores podrían empujar el barco a velocidades que deberían haber sido imposibles con la tecnología que parecían estar usando. Todos los buques mantienen la seguridad operativa. Se transmite en canales cuánticos. Vamos, ellos piensan que nos estamos escondiendo, que piensen que tenemos miedo. Cuando se acerquen, les mostraremos lo que los humanos hacen para invitados no invitados. La flota de la Federación se instaló en órbitas alrededor de la luna de la Tierra. Confiado y paciente, tenían todo el tiempo del mundo. Los primitivos a continuación eventualmente se darían cuenta de que no tenían elección, sino rendirse. No sabían que cada movimiento que hacían estaba siendo registrado, analizado y preparado. No sabían que la humanidad se había estado preparando para este momento durante generaciones. Lo más importante, ellos no sabían que acababan de declarar la guerra a la especie más mortífera de la galaxia. La trampa estaba tendida. La Federación. Pensaban que eran los cazadores, pero estaban a punto de aprender que en la Tierra todo era presa de otra cosa. Y los humanos habían pasado millones de años aprendiendo a ser los depredadores definitivos. El silencio de la Tierra continuó, y la Federación lo tomó como su misión. No podrían haber estado más equivocados. Pasaron 3 días sin respuesta de Tierra. El almirante Vexar se impacientó mientras miraba fijamente el planeta azul de abajo. Sus dedos cristalinos golpearon contra el panel de control, haciendo pequeños sonidos de timbre en el puente silencioso. Aún no hay transmisión desde la superficie. Comandante, Sor informó. Su silencio electromagnético continúa.
Quizás deberíamos enviar un mensaje más fuerte. Vexar asintió. Llama a la segunda flota. Si estos primitivos piensan que pueden ignorarnos escondiéndose, necesitan ver más de nuestros poder. Llegó la segunda flota, en cuestión de horas, duplicando el número de federaciones. Naves alrededor de la Tierra. Las nuevas naves eran más grandes y llevaban armas rompedoras de planetas. El almirante Vexar estaba seguro de esto. Una demostración de fuerza finalmente haría que la humanidad se rindiera. El capitán Sinjo vio llegar los nuevos barcos desde su escondite. Posición en el cinturón de asteroides. Su barco todavía parecía un viejo equipo minero, pero por dentro su tripulación estaba lista para batalla. La espera casi había terminado. Capitán, estamos recibiendo nuevas órdenes, dijo en voz baja su oficial de comunicación. Dotsin leyó el mensaje en su pantalla. El general Parkayeram había decidido que era hora de probar a los extraterrestres. Ellos lo harían. Aprende de lo que los humanos eran realmente capaces. Toda la tripulación, también. Estaciones de batalla, anunció Sin. Es hora de presentar a nosotros mismos adecuadamente. En Marte, la teniente coronel Umare ya estaba vestida con su nave de combate. Su barco parecía tosco, en comparación con las elegantes naves de la Federación, pero las apariencias estaban destinadas a engañar. El caza fue construido para sobrevive a impactos que destruirían aeronaves normales y acelerarían a velocidades que matarían a la mayoría de los seres orgánicos. Mi había sido piloto de pruebas antes de unirse a la Fuerza de Defensa Espacial. Ella había pasado años empujando los límites de lo que los cuerpos humanos podría sobrevivir. Giros G altos, temperaturas extremas y aterrizajes forzosos fueron solo parte de su entrenamiento. Lo que él, extraterrestres considerados imposibles, llamó el martes. Escuadrón de cazas Alfa, prepárense para el lanzamiento. Vino la orden a través de ella. Radio de casco. La primera batalla comenzó cerca de Marte cuando la Federación envió naves exploradoras para investigar qué pensaban. Fueron fallas en los equipos en la superficie del planeta. Esperaban encontrar máquinas rotas y asustados. Colonos. En cambio, encontraron la flota de Capitán Sin. Las naves humanas aparecieron de repente detrás de los asteroides, y campos de escombros, para la Federación, parecían chatarra voladora. Los agujeros eran ásperos y feos. Los motores dejaron rastros de escape visibles, y las armas parecían ser simples lanzadores de proyectiles. Los pilotos de la Federación se rieron. Al principio, estas naves primitivas usaban cohetes químicos y balas de metal contra escudos de energía y plasma. Cañones. Sería una pelea rápida. Estaban equivocados. Las primeras rondas cinéticas humanas atravesaron la Federación. Escudos como si no estuvieran allí. Los alienígenas habían diseñado sus defensas para detener las armas de energía y las explosiones de plasma. Nunca se habían enfrentado a enemigos que simplemente lanzaban trozos de metal a velocidades increíbles. Imposible, gritó el almirante Vexar mientras veía explotar sus naves exploradoras en la pantalla de visualización. Sus armas son primitivas. Proyectiles químicos. Nuestros escudos deberían detenerlos fácilmente. Pero las armas humanas no eran solo trozos de metal. Dr. Beasan. Gu había pasado años estudiando tecnología alienígena capturada. Preparándose para este día, entendió como Federación. Shields funcionó y había diseñado armas específicamente para derrotarlos. Las rondas cinéticas estaban hechas de materiales campos de energía interrumpidos, giraban mientras volaban, creando patrones de interferencia que hacían colapsar los escudos. Justo antes del impacto, cada bala fue diseñada para romper escudos. Combatiente del teniente coronel Umeare. El escuadrón se unió a la batalla, moviéndose en patrones que hicieron que las computadoras de la Federación fallaran. Sus trayectorias de vuelo no siguió ningún modelo lógico matemático. Aceleraron cuando deberían haber disminuido la velocidad, giraron cuando debería haber volado recto y sobrevivido a impactos que deberían haberlos matado. La Federación había estado luchando contra él. Los mismos tipos de enemigos durante siglos. Especies que pensaban lógicamente, que seguían patrones predecibles, que se rindió cuando se enfrentó a una potencia de fuego superior. Los humanos eran diferentes. Estos patrones de vuelo no tienen sentido. Él informó el oficial táctico de la Federación. Sus naves deberían haber sido destruidas por sus propias maniobras.
Ningún ser orgánico. Pueden sobrevivir a esas fuerzas de aceleración, pero los humanos habían estado probando sus límites durante generaciones. Todos los deportes extremos, cada trabajo peligroso, cada programa de entrenamiento militar había empujado a los cuerpos humanos más allá de lo que consideraban otras especies posible. El escuadrón de Marai voló como si estuvieran bailando con la muerte porque eso es exactamente lo que estaban haciendo. El comandante Rosumin dirigió un grupo de abordaje a una embarcación dañada de la Federación. Su equipo se movió por los pasillos del barco, como si fueran dueños del lugar, ignorando heridas que habrían detenido a otras especies y trabajando juntos sin ninguna comunicación electrónica. La tripulación alienígena estaba horrorizada. Estos humanos mantuvieron, peleando incluso cuando está herido. Coordinaron sus ataques usando solo señales con las manos y expresiones faciales. Lo peor de todo es que algunos de ellos parecían dispuestos a sacrificarse solo para completar su misión. ¿Qué tipo de peleas de especies como esta? Una Caterine capturada le preguntó a Ro durante el interrogatorio. El tipo que evolucionó por matando a todo lo demás en su planeta, respondió Ro con calma. El Dr. Vea Zumb examinó la tecnología capturada de la Federación y personal en su laboratorio móvil. Lo que encontró lo perturbó más de lo que esperaba. Todas las especies exóticas mostraron signos de estancamiento evolutivo. Su tecnología era avanzada, pero su pensamiento se había vuelto rígido y predecible. Han sido civilizados demasiado tiempo, informó al general Park. Mira estos escáneres biológicos. Su estrés. Las respuestas son débiles. Sus reflejos son lentos. Y sus habilidades para resolver problemas se limitan a patrones conocidos. Han olvidado cómo ser peligrosos. Las especies de la Federación habían pasado miles de años en la cima de la cadena alimentaria. No tenían depredadores naturales, ni necesidad de adaptarse, ni razón para superar sus límites. Se habían convertido en suave. Los humanos eran diferentes. Incluso después de construir ciudades y naves espaciales, todavía competían entre sí, constantemente. Deportes, negocios, política, ciencia, todo era una competencia. Nunca dejaron de intentar ser mejores, más rápidos, más fuertes, más inteligentes. Ministro de Defensa Limiang ha revelado la verdad a la sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Las señales primitivas que la Tierra había estado transmitiendo eran falsas. La humanidad había estado cubriendo el espacio durante décadas más de lo que nadie se daba cuenta con bases ocultas en todo el sistema solar. Nos hemos estado preparando para este día desde la década de 1950, anunció a los delegados conmocionados. Cada ovni, avistamientos, cada señal misteriosa, cada evidencia de que no estábamos solos fue tomada en serio. Hemos estado construyendo armas y entrenamiento de soldados para el contacto hostil mientras finge buscar extraterrestres pacíficos. La confianza de las federaciones se resquebrajó cuando se dieron cuenta de que su enemigo no solo estaba usando tácticas inesperadas. Los humanos eran aprendiendo y adaptándose a cada batalla. Cada arma de la Federación que falló fue estudiada y contrarrestada. Cada táctica. El error fue notado y explotado. El almirante Vexar observó los informes de su flota con creciente horror. Naves humanas que han sido destruidos volvían a la batalla con nuevas armaduras y armas. Tácticas que funcionaron una vez, nunca funcionaron. Otra vez. Los humanos parecían mejorar más rápido de lo que la Federación podía adaptarse. Señor, el comandante Sorit dijo en voz baja. Quizás deberíamos pedir refuerzos de los mundos centrales. Por primera vez en su carrera militar, el almirante Vexar sintió algo que nunca antes había experimentado. Duda. Estos no eran salvajes primitivos escondidos en cuevas. Estos eran depredadores que habían estado estudiando la Federación mientras fingían ser presa. La guerra apenas comenzaba, y ya la Federación estaba aprendiendo una terrible verdad. Habían pasado tanto tiempo, siendo civilizados que habían olvidado lo que significaba luchar por la supervivencia. Los humanos nunca habían olvidado lo más mortal. Especies en la galaxia estaba a punto de recordarle al universo porque los depredadores gobernaban y las presas se sometían. La Federación. Las llamadas de ayuda trajeron flotas de toda la galaxia. Llegaron naves de 12 sistemas estelares diferentes que transportaban el poderío militar combinado del imperio más poderoso en el espacio conocido. El almirante Vexar se sintió confiado de nuevo mientras observaba.
Cientos de naves toman posiciones alrededor de la Tierra. Seguramente estos primitivos no pueden oponerse a todo el poder de la Federación. Le dijo al comandante Zorit, tenemos suficiente potencia de fuego aquí para romper planetas. Pero en la Tierra, doctor. Otayón trabajaba día y noche en su laboratorio. Había estado estudiando piezas de naves de la Federación destruidas, aprendiendo cómo funcionaban sus escudos y armas. Lo que descubrió le dio a la humanidad una gran ventaja. Su tecnología es increíblemente avanzado, pero también predecible, le explicó a General Park durante su videollamada. He estado usando los mismos principios básicos durante siglos. Nunca tuvieron que innovar porque nada los desafiaba. El equipo de Tai Yong había creado nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar los escudos de la Federación. Los alienígenas utilizados. Barreras de energía que podrían detener las armas de plasma y láser, pero estos escudos nunca habían sido probados contra materiales que podría cambiar. Durante el vuelo, las fábricas humanas en toda la Tierra trabajaron sin parar. Líneas de montaje, que normalmente fabricaban automóviles y computadoras, ahora producían armas y armaduras. Los trabajadores ofrecieron como voluntarios para turnos triples, durmiendo en sus puestos y comiendo mientras trabajaban. El planeta entero se había convertido en una fábrica de guerra. Coronel Gan Jung-hee recibió su nueva asignación con una sonrisa sombría. Su unidad de fuerzas especiales tenía la tarea de atacar los suministros de la Federación. Líneas usando tecnología sigilosa que los alienígenas no pudieron detectar. Recuerda, no estamos tratando de ganar peleas justas, dijo sus soldados mientras se preparaban para su primera incursión. Estamos tratando de que tengan miedo de abandonar sus barcos. Jung-hee. El equipo usó barcos mineros convertidos que parecían inofensivos en Federación. Sensores dentro de las embarcaciones transportaban soldados, entrenado en combate de velocidad cero y armas diseñadas para combates de barco a barco. Se movían por el espacio como tiburones, cazando en aguas oscuras. El primer convoy de suministros nunca los vio venir. Federación. Los buques de carga estaban fuertemente blindados pero ligeramente armados. Dependían de embarcaciones de escolta para su protección. Las escorts. Nunca esperé que los enemigos atacaran desde el interior de los campos de asteroides usando las rocas como armas. Apunte al escoltar barcos primero, ordenó Jung-hee mientras su equipo se preparaba para lanzar su ataque. Haz que los buques de carga miren sus protectores. Muere, luego dales una opción. Ríndete o únete a ellos. Los combatientes humanos emergen del campo de asteroides como fantasmas. Usaron garfios magnéticos para agarrar trozos de roca y arrojarlos. Ellos a velocidades increíbles. Las escoltas de la Federación diseñadas para combatir las armas de energía no podían manejar lo simple. Rocas moviéndose. A miles de Moore, el capitán Nan-hee ordenó lo que parecía como una nave minera de asteroides convertida. La embarcación parecía tosca e industrial con maquinaria expuesta en metal en bruto. Chapado. Los escaneos de la Federación lo clasificaron como un objetivo no militar. Ellos aprendieron su error cuando un grupo de abordaje de la Federación intentó capturar el barco. Donam había pasado meses preparándose. Por este momento, cada pasillo, cada habitación, cada sistema de su nave podría convertirse en un arma. El sistema de soporte vital podría inundar secciones con gas venenoso. Los generadores de gravedad podrían aplastar a los intrusos contra las paredes. Incluso las luces podían cegar a los enemigos con rayos láser enfocados. Bienvenido a bordo, dijo Nam, sobre el sistema de comunicación de la nave, mientras los extraterrestres intentaban avanzar a través de su nave. Espero que disfrutes de tu estancia. La gente lo encuentra educativo. El grupo de abordaje de la Federación se encontró atrapado en un laberinto de muerte. Las paredes se movieron para bloquear sus rutas de escape. Los pisos se electrificaron. Los techos cayeron sin previo aviso. El propio barco estaba luchando contra ellos. ¿Qué tipo de seres convirtieron sus propias vasijas en armas? Un extraterrestre aterrorizado transmitido, antes de que se cortara su señal, del tipo que había aprendido a usar todo lo que los rodeaba para sobrevivir. Nam pensó como observó a los intrusos luchar a través de las defensas de su nave. Los humanos lo habían estado haciendo durante millones de años. El almirante Kestran llegó con la flota más avanzada de la Federación.
Los Quexani eran una especie antigua que había conquistó la mayor parte de la galaxia a través de una planificación superior y un pensamiento estratégico. Quexan nunca se había encontrado con especies que podrían igualar sus capacidades intelectuales. El general Chovansik demostró que estaba equivocado en cuestión de horas. Dacho había estudiado historia militar de todas las culturas humanas. Entendió las tácticas utilizadas por los antiguos generales y comandantes modernos. Más importante aún, entendió cómo adaptar esas tácticas a la guerra espacial contra tecnológicamente enemigos superiores. La Federación piensa en patrones, explicó Cho a sus oficiales de personal. Usan las mismas estrategias. Eso funcionó durante miles de años. Vamos a mostrarles por qué los humanos nunca dejaron de aprender nuevas formas de pelea. La campaña de Cho comenzó con lo que parecían ser ataques aleatorios en múltiples sistemas estelares. Federación. Los comandantes no podían entender la lógica detrás de los movimientos humanos. Los ataques parecían inútiles, golpeando objetivos sin valor estratégico. Pero Cho no estaba tratando de capturar territorio. Estaba mapeando el comando de la Federación. Estructura. Aprendiendo cómo se comunicaban y tomaban decisiones. Cada ataque los obligó a responder, y la respuesta reveló más sobre sus debilidades. La doctora Xion estudió al personal capturado de la Federación en su investigación. Instalación. Sus hallazgos explicaron por qué los extraterrestres luchaban contra las tácticas humanas. La mayoría de sus especies tienen sido criada lejos del pensamiento individual, informó a los líderes militares. Se destacan en seguir órdenes y trabajando dentro de los sistemas establecidos, pero pueden adaptarse cuando esos sistemas fallan. La especie Federación. Habían pasado siglos creando sociedades perfectas sin conflictos, sin competencia, sin necesidad de creatividad, resolución de problemas. Habían eliminado los mismos rasgos que hacían peligrosas a las especies. Los humanos nunca habían dejado de competir con el uno al otro. Cada deporte, cada negocio, cada elección fue una batalla por el dominio. La competencia hizo humanos más fuerte, más inteligente, más adaptable. La Federación se había debilitado al eliminar la lucha de sus vidas. Flota. El almirante Amdan se dio cuenta de que la mayor ventaja de la humanidad no era su tecnología o tácticas. Fue su capacidad para pensar como una manada de depredadores manteniendo una coordinación perfecta. Mira cómo se mueven, él dijo a sus oficiales mientras observaba maniobras de la flota humana. Cada barco puede operar de forma independiente, pero todos trabajando hacia el mismo objetivo. Es como ver cazar lobos. La Federación nunca se había encontrado con algo así. Sus flotas dependían de estructuras de mando central. Le cortaron la cabeza y el cuerpo dejó de funcionar. Flotas humanas eran diferentes. Cada capitán podía tomar decisiones independientes mientras se mantenía coordinado con la estrategia general. La Federación comenzó a fracturarse a medida que las especies miembros comenzaron a cuestionar si la guerra era ganable. Los nexianos con su conciencia compartida fueron los primeros en romperse. No pudieron soportar la presión psicológica luchando contra un enemigo que parecía leer sus pensamientos y contrarrestar cada uno de sus movimientos. Comenzaron las comunicaciones secretas, fluyendo entre los mundos de la Federación y los representantes humanos. Algunas especies querían tratados de paz separados. Otros se ofreció a cambiar de bando por completo. Están asustados. El general Park informó al Consejo de Defensa Global. Para él, por primera vez en su historia, la Federación se enfrenta a un enemigo al que no puede derrotar con tecnología superior. Están aprendiendo lo que se siente ser presa. La unidad de la Federación se resquebrajó aún más cuando se dieron cuenta de que los humanos habían estado infiltrándose en su territorio durante años. Las especies primitivas contra las que pensaban luchar tenían estableció bases ocultas en todo el espacio de la Federación, reuniendo inteligencia y preparándose exactamente para este tipo de guerra. El almirante Vexar miró fijamente los informes que fluían por su pantalla. Naves humanas apareciendo en sistemas centrales de Federación. Convoys de suministros desapareciendo sin dejar rastro. Especies miembros que solicitan permiso para negocio y entregas separadas. ¿Cómo es esto posible?, preguntó al comandante Zorit. Somos los más avanzados. Civilización en la galaxia. Tenemos tecnología que estos primitivos ni siquiera podían entender. Pero la tecnología no era todo.
y la Federación estaba aprendiendo esa lección por las malas. Habían olvidado la regla más importante de supervivencia. No es la especie más fuerte o inteligente la que sobrevive, pero los humanos más adaptables nunca se habían detenido, adaptándose. Y ahora le estaban enseñando a la galaxia una lección de depredación que remodelaría la civilización para siempre. La Federación tomó su desesperada decisión final en el quinto día de lo que ahora llaman la Guerra Humana. Almirante Kestra miró fijamente la exhibición táctica que mostraba fuerzas humanas avanzando en múltiples frentes. Su antigua especie nunca enfrentó la derrota. Antes de terminar con esto ahora, declaró ante el Consejo de Emergencia de Líderes de la Federación. Objetivo: su mundo natal directamente. Si no podemos derrotarlos en la batalla, eliminamos a toda su especie. El asesino del planeta. Armas cargadas con suficiente energía para romper la corteza terrestre. Naves masivas se movieron a su posición alrededor del planeta azul. La Federación había decidido que el genocidio era preferible a la rendición. Fue el peor error que habían cometido. El primer ministro Quan Gins se sentó en el búnker seguro debajo de Seoul, observando cómo la flota de la Federación se preparaba para destruir Tierra. Había estado esperando este momento, esperando que nunca llegara, pero preparándose para el de todos modos. Activar Operación Revelación. Ordenó con calma a través del sistema solar. Cosas que habían estado ocultas durante décadas de repente se convirtieron en visible. Naves que parecían asteroides encendieron sus motores. Estaciones espaciales que parecían ser. Las plataformas mineras revelaron enormes matrices de armas. Los humanos habían estado ocultando su verdadera flota a plena vista. Almirante Park. Seo-Hun comandó la verdadera fuerza de defensa terrestre desde una nave que había sido disfrazada de una luna muerta en órbita. Neptuno. Cuando los sistemas de sigilo se apagaron, la nave reveló ser más grande que cualquier dreadnought de la Federación. Todos los barcos abandonan el ocultamiento, transmitió Park a la flota oculta. Muéstrales lo que realmente construimos mientras ellos. Pensé que estábamos tirando piedras. Los sensores de la Federación se volvieron locos cuando aparecieron cientos de naves por todas partes. El sistema solar. Estos no eran los toscos barcos con los que habían estado luchando. Estas naves se movieron más rápido que la Federación. Las computadoras podían rastrear. Usaban firmas de energía que no deberían existir y portaban armas que desafiaban lo conocido. Física. La doctora An Joen observó desde su laboratorio cómo su mayor creación se preparaba para disparar. El arma que tenía construido no arrojó materia ni energía al enemigo. Manipuló el espacio-tiempo mismo, creando áreas donde las leyes de la física funcionaba de manera diferente. Apunta al barco líder de la Federación. Instruyó a su equipo. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando los humanos dejen de seguir las reglas. La distorsión del espacio-tiempo golpeó el buque insignia de la Federación como una ola de imposibilidad. Los escudos de energía de la nave intentaron adaptarse, pero no pudieron entender de qué se defendían. Metal se volvió líquido, la energía se volvió sólida y la gravedad se invirtió. Dirección. El barco simplemente dejó de existir de ninguna manera. La Federación podría entenderlo. El general Mon Kyun-so había estado planeando esta ofensiva durante 20 años. Sus fuerzas golpeó a todos los principales mundos de la Federación simultáneamente, utilizando barcos que habían estado ocultos en su territorio desde antes de que comenzara la guerra. Los objetivos de la fase 1 son todas las principales instalaciones militares, explicó a sus comandantes. Fase 2. Golpea a sus centros industriales. La fase 3 elimina su capacidad de hacer la guerra nunca más. La Federación se dio cuenta de que los humanos se habían estado preparando para esta guerra más tiempo del que había existido su civilización. Cada mundo federativo importante tenía agentes durmientes humanos, armas ocultas y planes de ataque detallados. La especie que pensaban que era primitiva tenía. Los he estado estudiando durante generaciones. El capitán Lee Sua comandó un barco que no debería haber sido posible. Se movió a través de escudos de la Federación como si estuvieran hechos de aire, se pasaran gradualmente a través de materia sólida cuando fuera conveniente, y parecieran. Existen en varias ubicaciones a la vez. Accionamiento de desplazamiento cuántico operando a plena eficiencia. Su oficial científico. Reportado. Podemos estar en cualquier parte del sistema en cuestión de minutos.
Las defensas basadas en la energía de la Federación eran inútiles, contra enemigos que trataban la física como sugerencias en lugar de leyes. Sus armas no podían apuntar a barcos que existían en posición de superpotencia cuántica. Sus escudos no podían detener los ataques que provenían de dimensiones alternativas. Dr. Hank Ming reveló el verdadero alcance de la preparación humana cuando sus armas biológicas comenzaron a afectar a las fuerzas de la Federación. A diferencia de con un enfoque alienígena estandarizado de la guerra, los humanos habían creado soluciones únicas para cada especie a la que pudieran enfrentarse. La estructura cristalina de Cáter es vulnerable a frecuencias armónicas específicas. Él explicó al general Park. La conciencia compartida de los nexianos puede verse alterada por interferencia neuronal dirigida. Hemos pasado décadas estudiando su biología y creando armas a la medida de cada especie. Los oficiales médicos de la Federación fueron horrorizados al descubrir que los humanos habían estado desarrollando venenos, enfermedades y armas genéticas específicas de cada especie. La especie supuestamente primitiva se había estado preparando para librar una guerra biológica con precisión quirúrgica. Trasero. Almirante. Cao Juno demostró el concepto humano de guerra total cuando sus fuerzas comenzaron a destruir sistemáticamente infraestructura de Federación. No solo derrotaron flotas enemigas, eliminaron astilleros, destruyeron instalaciones de fabricación y dejaron a sistemas estelares enteros incapaces de soportar operaciones militares. Estamos no luchando para ganar batallas, explicó Cao a sus confusos prisioneros de la Federación. Estamos luchando para asegurarnos de que nunca más puedes amenazar a nadie. Las especies de la Federación habían librado guerras por territorio, recursos o intereses políticos. Control. Nunca se habían encontrado con enemigos que lucharan por eliminar la posibilidad misma de un conflicto futuro. Humanos hicieron la guerra como si estuvieran exterminando un virus. La unidad de la Federación completamente colapsó cuando cada especie comenzó a priorizar su propia supervivencia sobre la victoria colectiva. Los nexianos se rindieron primero, ofreciendo compartir su tecnología a cambio de protección de otras federaciones. Miembros. Los Catalina intentaron negociar tratados de paz separados mientras transmitían simultáneamente la rendición. Mensajes a las fuerzas humanas. Los antiguos Kesrani, que habían gobernado la galaxia durante milenios, suplicaron misericordia mientras ofreciéndose a convertirse en vasallos humanos. El almirante Vexar se sentó solo en su puente dañado, viendo cómo su imperio se desmoronaba. En tiempo real, la especie que había conquistado la galaxia estaba siendo derrotada por criaturas que habían descartado como animales primitivos. ¿Cómo no vimos esto?, le preguntó al comandante Zorit, que estaba coordinando la evacuación de Federación de Poblaciones Civiles. ¿Cómo extrañamos que fueran más peligrosos que cualquier cosa que hayamos encontrado? Los múltiples ojos de Zorit se centraron en la exhibición táctica que mostraba fuerzas humanas avanzando en todos los frentes. Vimos lo que querían que lo viéramos. Parecían primitivos porque eligieron parecer primitivos. Nunca consideramos que las especies podrían estar lo suficientemente avanzadas como para fingir ser primitivas. La Federación se enteró demasiado tarde de que los humanos habían estado jugando un juego dentro de un juego. Mientras fingían ser una especie joven que daba sus primeros pasos en el espacio, en realidad habían sido espacio carenado por más tiempo de lo indicado en los registros de la Federación. Sus toscas naves y armas simples fueron diseñadas con camuflaje para ocultar capacidades que superaban a la ciencia de la Federación. El Dr. Kim Jansu reveló la verdad final como Federación. Los líderes suplicaron negociaciones de rendición. La humanidad no solo se había estado preparando para esta guerra. Ellos han sido preparándose para reconstruir la civilización galáctica de acuerdo con los principios humanos. Pensabas que estabas conquistando un mundo primitivo, dijo los representantes de la Federación reunidos a través de comunicación cuántica. En realidad, le declaraste la guerra a la especie que era. Ya preparándome para heredar la galaxia. Hemos estado estudiando cada civilización en el espacio conocido, aprendiendo sus fortalezas y debilidades, preparándonos para el día en que tendríamos que asumir la responsabilidad de la paz galáctica. La guerra había terminado antes de que la Federación entendiera completamente lo que había sucedido. Habían despertado algo que había sido observándolos desde las sombras.
algo que se había estado preparando pacientemente para el momento en que los depredadores ápice de la galaxia necesitaran revelarse a sí mismos. La humanidad había esperado a que apareciera la Federación. Su verdadera naturaleza respondió entonces con abrumadora fuerza, diseñada no solo para ganar la guerra, sino para remodelar la civilización misma. La guerra terminó no con una gran batalla final, sino con un susurro. Las especies de la Federación se rindieron una a una, cada una buscando tratados de paz separados con la Tierra. El imperio que había gobernado la galaxia durante miles de años simplemente se detuvo, existiendo un martes por la mañana cuando el último mundo miembro solicitó anteriormente protección humana. Secretario General Junier se paró ante la Asamblea de la Tierra Unida, mirando a representantes de toda la galaxia. Los líderes de la Federación se sentaron junto a diplomáticos humanos, todos esperando escuchar cómo funcionaría el nuevo orden. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los dispositivos de traducción. No pedimos esta responsabilidad, comenzó Yun, su voz llevando a todos los rincones de la vasta cámara. Nos preparamos para la guerra, no para la gobernanza. Pero la galaxia nos ha elegido a nosotros, como sus protectores, y no abandonaremos esa confianza. La antigua especie de la Federación había aprendido un duro lección sobre poder y responsabilidad. Habían gobernado a través del miedo y la tecnología superior, aplastando a los más débiles. Civilizaciones sin pensamiento. Ahora se encontraban en la posición de los débiles, suplicando misericordia de los mismos. Especies que habían tenido la intención de esclavizar. El embajador Seo Jungan pasó sus días negociando tratados con especies que habían controlado la galaxia meses antes. Cada acuerdo era diferente, adaptado a las necesidades y capacidades específicas de los antiguos miembros de la Federación. Mantendrás tus mundos y su gente, dijo a la delegación caterana, pero no te expandirás más allá de tu territorio actual. ¿Lo harás? No atacar a otras especies. Contribuirás con recursos a la red de defensa galáctica. A cambio, la humanidad garantiza su protección frente a cualquier amenaza externa. Los términos eran simples pero absolutos. Especies de la antigua Federación podían gobernarse a sí mismos como quisieran, pero nunca más podrían amenazar a sus vecinos. La humanidad haría cumplir paz galáctica con la misma eficiencia despiadada que habían demostrado en la guerra. El director Chuidam reveló la verdadera alcance de la preparación de la humanidad durante la primera reunión del Consejo de Seguridad Galáctico. Su presentación mostró décadas de planificación cuidadosa, instalaciones ocultas y preparación para exactamente este escenario. Sabíamos que este día vendría, explicó a los sorprendidos representantes extraterrestres. Cada especie eventualmente llega a un punto en el que deben elegir entre fortalecerse o sentirse cómodos. La Federación eligió la comodidad y el estancamiento. Elegimos fuerza y adaptación. La evidencia fue abrumadora. Los humanos habían sido carenados espaciales desde la década de 1960, usando tecnología de aspecto primitivo para ocultar sus verdaderas capacidades. Habían establecido puestos de monitoreo en todo momento. Federation Space estudió todas las especies y se preparó para el día en que necesitaran tomar el control. Comandante Onuled. El establecimiento de estaciones de monitoreo humano en toda la galaxia. Estas no eran fuerzas de ocupación en el sentido tradicional. Eran sistemas de alerta temprana diseñados para evitar que cualquier especie se volviera lo suficientemente poderosa como para amenazar la paz galáctica. Piensa en nosotros como guardaparques galácticos, inexplicables para sus oficiales. No estamos aquí para gobernar estas especies. Estamos aquí para asegurarnos de que no se lastimen entre sí ni a sí mismos. Las estaciones de monitoreo fueron atendido por humanos que entendían tanto la diplomacia como la guerra. Ayudaron a resolver conflictos entre especies. Brindó asistencia tecnológica cuando se les solicitó y eliminó silenciosamente las amenazas antes de que pudieran volverse peligrosas. Un médico Kim Yensu comenzó el cuidadoso proceso de compartir tecnología humana con antiguas especies de la Federación, pero el intercambio vino con estrictos controles y supervisión. La humanidad había aprendido de los errores de la Federación y no crearía otro. Imperio de la opresión. Puedes tener armas defensivas, tecnología médica y sistemas de comunicación, dijo Al, científicos alienígenas reunidos. Pero no puedes tener nada que pueda usarse para amenazar a otros mundos. Lo haremos.
Supervise sus programas de investigación y desarrollo para garantizar el cumplimiento. Algunas especies protestaron porque las restricciones fueron injustas. Habían poseído armas avanzadas durante milenios y no veía ninguna razón para abandonarlas. Ahora, la respuesta del Dr. Kim siempre era lo mismo. El enfoque de la Federación había llevado al estancamiento y eventual derrota. El enfoque de la humanidad conduciría a la paz y la prosperidad. Los antiguos líderes de la Federación se encontraron en una posición incómoda. El almirante Vexar, una vez el orgulloso comandante de las flotas galácticas, ahora servía como oficial de enlace entre su gente y las autoridades humanas. El papel fue humillante, pero fue mejor que la extinción. Presidente No Dong-Wan se dirigió a los antiguos líderes de la Federación durante su primera conferencia de paz obligatoria. Su mensaje fue claro. Adáptese a la nueva realidad o enfrente las consecuencias de una agresión continua. No somos conquistadores, dijo con firmeza. Nosotros son guardianes. Protegeremos a los débiles de los fuertes, evitaremos las guerras antes de que comiencen y nos aseguraremos de que ninguna especie nunca más se enfrenta a la elección entre la sumisión y la destrucción. Pero no toleraremos amenazas a la paz galáctica. Los antiguos miembros de la Federación tenían dos opciones: aceptar la supervisión humana y disfrutar de protección y prosperidad, o resiste y enfrentate a todo el poder de la especie que había destruido su imperio en cuestión de semanas. Dr. Erush Chai-Jung escribió la nueva Carta Galáctica, un documento que establecía derechos para todas las especies sensibles y procedimientos para contacto pacífico con civilizaciones recién descubiertas. La carta prohibía explícitamente el tipo de manifestación de poder que había iniciado la guerra. El primer contacto se llevará a cabo con respeto y precaución. La carta declaró: no, la especie tiene derecho a exigir la sumisión de otro. La civilización numérica puede ser esclavizada o destruido simplemente por ser diferente. Todos los seres sensibles tienen derecho a desarrollarse de acuerdo con su propia naturaleza, libre de coerción externa, y la galaxia se instaló en una paz incómoda. Rutas comerciales reabiertas bajo humanos. Protección. La investigación científica se reanudó sin presión militar. Los antiguos mundos de la Federación comenzaron a redescubrir lo que significaba vivir sin miedo a la conquista o la rebelión. El almirante de flota Chun Yang-gu comandó el nuevo humano fuerza espacial, que patrullaba la galaxia no como conquistadores, sino como el último elemento disuasorio. El mensaje fue claro para cada especie: ataca a otras y enfrenta la ira de la humanidad. No queremos gobernarte, explicó Chun a una reunión de gobernadores planetarios. Queremos que se gobiernen a sí mismos de manera responsable. Pero si amenazas a especies inocentes o intentas reconstruye imperios agresivos, te detendremos permanentemente. La Fuerza Espacial Humana era diferente a cualquier organización militar. Galaxia había visto nunca. Intervinieron en conflictos antes de que se convirtieran en guerras, proporcionaron ayuda en casos de desastre a mundos en crisis, y eliminó silenciosamente las amenazas a la estabilidad galáctica. Eran pacificadores con el poder de romper planetas. El Dr. Conmino, el astrónomo que había detectado por primera vez el enfoque de la Federación, ahora monitoreaba la galaxia en busca de señales de civilizaciones emergentes. Su misión había pasado de estar atento a las amenazas a garantizar que la humanidad. El primer contacto con nuevas especies se basó en el respeto más que en la conquista. Aprendemos de los errores de la Federación, él dijo durante una transmisión a la población de la Tierra. Nos mostraron lo que sucede cuando se usa el poder sin sabiduría. Cuando la fortaleza no se vea temperada por la responsabilidad, seremos mejores. Los niños de varias especies exóticas comenzaron aprendiendo lenguajes y conceptos humanos en escuelas de toda la galaxia. Crecieron en un universo donde la cooperación era valorada por encima de la conquista, donde la diversidad se consideraba fortaleza en lugar de debilidad y donde la más mortífera. Las especies existentes habían elegido ser protectoras en lugar de depredadoras. Pero todos recordaban la guerra. Museos en cada mundo mostraba restos de naves de la Federación, recordatorios de lo que sucedió con aquellos que confundieron a los humanos. Restricción por debilidad. El mensaje era simple. La humanidad elige ser pacífica, pero esa elección puede ser revocada. Galaxia aprendió a vivir bajo protección humana, disfrutando de libertades que nunca habían conocido bajo el gobierno de la Federación. Comercio.
floreció, la ciencia avanzó y los conflictos se resolvieron mediante negociaciones en lugar de guerras. La era de los imperios galácticos había terminado, reemplazada por una era de cooperación guiada. Y en momentos tranquilos, cuando los niños preguntaban a sus padres sobre la guerra, la respuesta siempre era la misma. Aprendimos que hay una diferencia entre ser civilizado y ser manso. Los humanos nos enseñaron que las especies más peligrosas también pueden ser las más protectoras, si los tratas con respeto. La galaxia estaba en paz porque la humanidad eligió mantenerla así.